Muchas gracias, muy buenas tardes. En primer lugar, he comentado con nuestras diputadas y diputados federales priistas, como lo hice también en distintos momentos hoy con las senadoras y senadores de la República priistas, que el PRI es un partido con plena convicción de justicia social. Es un partido que se preocupa por el bienestar de la familia y por la economía familiar. Y en ese sentido, hemos sido sensibles de la afectación que ha tenido en la economía de las familias el cambio en el precio de los combustibles. Por esa razón, y reconociendo que el precio de los combustibles obedece a la realidad internacional del precio de los combustibles en otras geografías y al valor en el tipo de cambio con respecto al peso, lo que exigimos como partido es que el gobierno de la República lleve a cabo todas las medidas a su alcance para que en responsabilidad presupuestaria se evite un cambio al precio de los combustibles en el mes de febrero y se proteja a través de todas las medidas públicas posibles con responsabilidad técnica la economía familiar de todos los mexicanos, sobre todo de quienes menos tienen. Por esa razón, ante las diputadas y los diputados federales priistas, hemos hecho este pronunciamiento a favor de la economía familiar de las mexicanas y de los mexicanos. En segundo lugar, ante el contexto internacional complejo que enfrentamos como país, y dado que los intereses de México son primero, los intereses de los mexicanos los defenderemos primero. Y entendemos que no pagaremos nunca un solo ladrillo de un absurdo muro. Y hemos escuchado también de parte del gobierno americano que ellos defenderán los intereses de su pueblo primero, lo cual es completamente entendible, que en contextos democráticos cada gobierno defienda los intereses de su pueblo primero. Es que ponemos sobre la mesa que para defender precisamente esos intereses al mismo tiempo se establecen escenarios ganar-ganar, es decir, políticas públicas en la mesa del diálogo donde se permita el amplio desarrollo económico, social y cultural de los dos pueblos, donde podamos poner sobre la mesa las mejores ideas para poder permitir el libre flujo a través de la frontera de personas y de bienes, donde se puedan revisar las condiciones para generar mejores elementos de desarrollo económico y comercial, donde podamos cuidar simultáneamente el beneficio ecológico de la frontera que compartimos con los Estados Unidos y donde pongamos sobre la mesa políticas de desarrollo social favorables para los dos pueblos. Porque existen situaciones donde defendiendo el interés del pueblo primero podemos establecer políticas a favor de los dos pueblos, es que estamos convencidos que esas políticas públicas se alcanzan en unidad nacional. Buscando el más alto interés de México, los priistas convocamos a un acuerdo de unidad nacional con todos los partidos políticos, donde invitamos a que pongamos a un lado las diferencias políticas que tenemos y pongamos sobre la mesa todo lo que nos une como mexicanos. Y la invitación es más amplia, es para todos los sectores de la sociedad, obreros, campesinos, migrantes, empresarios, estudiantes, profesionistas, amas de casa, que quieran construir una agenda propositiva, crítica, autocrítica, a favor de los más altos intereses de México, que dejemos a un lado nuestras diferencias coyunturales y nos sentemos en la mesa del diálogo. Esa invitación se mantiene abierta. Esa invitación siempre estará abierta porque en este momento lo que México necesita es unidad. Y por esa razón, ahora, como a lo largo del fin de semana, continuaremos buscando las mejores condiciones para que todos los partidos políticos participen, independientemente de quién convoque, porque aquí el equipo se llama México
porque el interés primero que vamos a defender es el interés de México. Y por esa razón, en el PRI, orgullosamente atenderemos a cualquier convocatoria que nos permita sumar con los otros partidos políticos y con los diversos sectores de la sociedad. Maxi Peláez, de TV Azteca. Acá, hola, a su derecha. Oiga, preguntarle dos cosas. Alejandra Barrales está condicionando la presencia de ella como líder nacional del PRD a que el PRI ponga en la mesa de la discusión de la agenda legislativa de este periodo cancelar el gasolinazo ya. Pero estamos viendo que la convocatoria que usted hace solamente es para febrero. Si eso es suficiente, ¿y qué le respondería a Alejandra? Y por otra parte, también hablar un poquito de que si ya entablaron nuevamente ese diálogo con Anaya o con la misma Barrales o con Andrés Manuel. Quisiera señalarlo con toda puntualidad. El precio de los combustibles depende del precio internacional del petróleo y la gasolina y del valor del tipo de cambio dólar contra peso. Esas dos variables no las determina nadie por decreto. Condicionar la participación a favor de la unidad nacional sobre dos variables que nadie controla ciertamente es condicionar a un incierto el podernos sentar en la mesa del diálogo que hoy necesita México. Por eso he señalado con toda puntualidad en la reunión que tuve con las diputadas y los diputados del PRI que México reclama una responsabilidad democrática a dos niveles. Por un lado, sin regateos, sin condicionamientos, podernos sentar en la mesa del diálogo, podernos sentar en la mesa de la unidad para construir las mejores condiciones a favor de México frente a un contexto internacional adverso, difícil, incierto. México ya lo ha hecho anteriormente con unidad y ha salido siempre fortalecido. Este es el momento de unirnos. Aquí el equipo se llama México. En segundo lugar, entiendo perfectamente que vivimos una contienda político-electoral que se desarrolla en 4 entidades federativas en este año. Esa es parte de nuestra normalidad democrática y el PRI, a través de distintas coaliciones con partidos con los que encontramos coincidencias, participaremos activamente en las elecciones en el Estado de México, en Coahuila, en Nayarit y en Veracruz. Y ciertamente debemos de poner en la agenda legislativa múltiples temas de coyuntura nacional que son relevantes. Pero pienso que son dos temas a dos niveles distintos. El primero demanda la unidad nacional, la participación plena con las mejores ideas sobre la mesa de todos. En el segundo caso, ciertamente busquemos las mejores condiciones de solución para que en el mes de febrero, ante la condición actual del precio del petróleo y del tipo de cambio, no aumente el precio de los combustibles. Pero no condicionamos algo que se necesita para el bien de México a una variable que es incierta, que es el precio internacional de las gasolinas y el petróleo y el tipo de cambio. ¿Por qué no mejor buscamos un escenario ganar-ganar? Sentarnos en la mesa del diálogo constructivo a favor de la unidad nacional y busquemos por otro lado y exijamos por otro lado las mejores políticas públicas para que de manera responsable las mexicanas y los mexicanos tengamos precios de combustibles justos. Última pregunta, Evangelina Hernández, de Canal 11. Gracias, buenas tardes. Pregúntale, ¿cuál es la verdadera razón de que usted pida que la gasolina no se incremente en febrero? Porque la respuesta de la justicia social me parece que es demasiado populista. En todo caso, pues los diputados priistas no hubieran votado por la liberalización del precio de la gasolina. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón? Si lo que en realidad temen es que frente a esta coyuntura de unidad nacional en torno al Estado mexicano, temen que un nuevo gasolinazo pues pueda desatarle otra vez nuevas protestas. La liberalización del precio de la gasolina obedece a una realidad internacional. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los países permiten la libre fluctuación en el precio de los combustibles. El no permitirlo genera un elemento muy claro
que es un precio artificial que beneficia a quienes más gasolina utilizan, que normalmente en los países es aquellos que más recursos tienen. El precio artificial de la gasolina, obviamente, y eso lo hemos documentado por distintas organizaciones de la sociedad civil, beneficia más a quien más dinero tiene. Por esa razón es que es muy importante dar el paso para que ese precio pueda ser un precio más en la economía. Ahora bien, de lo que estamos hablando es del tránsito entre un sistema de precio predeterminado como lo teníamos históricamente en México y un espacio histórico donde tengamos un precio libre. En ese momento es en el que nos encontramos hoy y lo que exigimos desde el PRI es que se busquen las mejores condiciones técnicas y responsables para que los ciudadanos no vean afectada su economía familiar ante los vaivenes coyunturales ahora del precio en el tipo de cambio, del precio internacional de los combustibles, dado el contexto internacional difícil que vivimos. Por esa razón es que ponemos el acento en que en este mes de febrero se atiendan las mejores políticas públicas, las más responsables, para que la ciudadanía no sufra una afectación en su economía familiar y no haya cambio en el precio de los combustibles. Hacia adelante, nuestra preocupación principal siempre es el bienestar de la población y en ese sentido, insisto, aquí el equipo se llama México. Muchas gracias.